Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, déjenme... Bueno, entonces la última vez vimos lo de halting problem, ¿recuerdan? Y mostramos que este problema de decidir si, dada una máquina de entrada, decidir si la máquina y una entrada, si la máquina se detiene en esa entrada, es decir, si la acepta o la rechaza, es imposible, es indecidible, decimos. Es decir, que el conjunto de todas las máquinas que se paran en la entrada que reciben es un conjunto que no es recursivo. Estamos hablando de este conjunto, de halting problem. Nos estaba contando que si existía una máquina de Turing U total, cuyo lenguaje fuese... Un momento que perdí la pantalla. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? No, profe. Aparece como si hubieras dejado de compartir. Ah, sí, no sé qué pasó. Espera un momento. Yo no sé, es algo extraño. Estoy tratando de compartir y no me deja. Otra vez. Papá, ¿qué puedo hacer aquí? Me voy a tener que salir de aquí y ya vuelvo. Ahora sí, ¿ven mi pantalla otra vez? Sí, profe. Sí, profe, otra vez ya la vemos. Listo, entonces, bueno, en la otra clase vimos este conjunto y mostramos que este conjunto, el conjunto de todos los m numeral x, tal que m se detiene en x, no es recursivo. Eso significa que no existe una máquina de Turing total cuyo lenguaje sea este. ¿Qué equivale a decir que no existe una máquina o un programa que da una máquina y una entrada de esa máquina me diga si la máquina se detiene en esa entrada o no, en general? De pronto para algunas máquinas, para algunas entradas, pero no para cualquiera, no para todas. Entonces, también vimos, o alguien contestó, creo que fue Angelo, que este conjunto sí era recursivamente numerable. Es decir, que sí existe una máquina de Turing U que no es total, es decir, es una máquina que en algunas entradas puede quedarse en un ciclo infinito, pero cuyo lenguaje es exactamente este. Ángelo, ¿tú recuerdas por qué? ¿O cómo? Y si no fuiste tú, qué pena. Profe, disculpe, ¿me podría repetir?
Este lenguaje que está aquí no es recursivo, pero sí es recursivamente numerable. ¿Por qué? Profe, pues, digamos, habladito, Ujú, por lo que acabaste de decir, de que pueden haber máquinas para las cuales dé un resultado, ujú. pero para las que no, se va a quedar en un ciclo. Y pues esa es la definición de numerable, que o lo acepta, o en el caso en que no lo acepte, o lo rechaza, o se queda en un ciclo. Sí, exacto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es varios ejercicios o varios problemas para decidir si son decidibles o no. Es decir, si existe un algoritmo que, que sepa si un elemento pertenece al conjunto o no. Entonces, MP es el Membership Problem y son los conjuntos de todos los M numeral X, tal que X está en el lenguaje de M. A diferencia de este me está preguntando si se detiene en X, o sea que este X lo podría rechazar, digamos. M podría rechazar X o me podría aceptar X. En ambos casos se está deteniendo en X. Este me está diciendo que M acepte X. O sea, porque esto es lo mismo que decir exactamente esto. Entonces, digamos que la gran diferencia es aquí que este es aceptar y este es detenerse y este es aceptar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Uno podría intentar diagonalización, pero hay una manera más interesante, que fue lo último que damos en la última clase. Es decir, uno empieza por contradicción asumiendo, bueno, supongamos que esto es posible, es decir, que asumamos que este conjunto sí es recursivo, de que sí existe una máquina o un programa que dado m y x me puede decir si m acepta x. Entonces ustedes tienen digamos, vamos a asumir que ustedes tienen esa librería o esa función auxiliar que me permite solucionar ese problema. Entonces aquí yo lo voy a llamar, yo voy a asumir que existe esta librería, este programa que llama Membership MDP de M y X, que me retorna 1 si solamente si X pertenece al lenguaje de M. Se me retorna 1 si M acepta X. Y con esto voy a tratar de utilizar esto para solucionar el problema de la parada. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a darles parte de la solución y yo creo que ustedes llegan a la solución total. Entonces, voy a Profe, una definir, pregunta. ¿sí? Pero entonces nosotros diríamos que MP está contenido en HP. MP está contenido en HP. Veamos. Si MP, es una buena pregunta. MP está contenido en HDP. ¿Qué creen? ¿Si es cierto o no? Profe, pues yo creo que sí. Porque toda máquina que se detenga, que la acepte, va a estar aquí, ¿cierto? Pero van a haber cosas, digamos, que están aquí, pero que no están acá. Cuando la rechace, por ejemplo. ¿Lo que dices? Pues Sí. mira, para mostrar que esto se da, uno que dice, pues asumamos que existe un M de X que pertenece a M de P. Hay que mostrar que M de X, X también pertenece a H de P. ¿Cierto? Eso es lo que quieres demostrar. Pero si M de X pertenece a MP, entonces M
acepta X, ¿cierto? Y esto implica que M holds on X. Y esto implica que M numeral X pertenece al halting problem. ¿Eso es lo que decías, Angelo? Sí, sí, Muy y bien, esa es sí, la manera formal. muy buena observación. Bueno, entonces, pero eso no nos sirve que sea un subconjunto, ¿no? Lo que nos interesa aquí es saber cómo solucionar el problema de la parada si tuviésemos, si esto existiera. Si podemos hacer eso, ya encontramos una contradicción porque sabemos que el halting problem no tiene solución, no es recursivo. Entonces, miren lo que yo voy a intentar hacer aquí. Voy a definir mi programa HP. Recuerden que programas y máquinas de Turing son lo mismo. Entonces, cuando llego a definir un programa que se llame HDP, que recibe M y X, y dice si M se detiene en X, es lo mismo que decir voy a definir una máquina que tiene la entrada M numeral X y la acepta si solamente si M se detiene en X. Simplemente que usando programas es más natural para ustedes porque ustedes todos han programado. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a calcular un M' a partir de la máquina que recibo y el X que recibo. De pronto en algunas veces no voy a utilizar el X, no me importa, pero yo construyo a partir de esta máquina otra máquina M'. Y ahora invoco esta rutina que yo digo que existe. M' y digo, si MP con M' de X me retorna 1, es decir, si M' acepta X, porque esto es lo que me hace este procedimiento, entonces retorno 1, si no retorno 0. Ahora, yo quiero que esta X sea aceptada por M', si solamente si M se detiene en X. De esa manera ya habré solucionado el problema de la parada. Porque esto lo puedo construir con un programa. Estoy asumiendo que esto debe ser una función que me le hace algo a la M de entrada para producirme otra M' de salida. O sea, coge una máquina de entrada y la modifica y genera una máquina M'. Y en esa máquina M' invoco esta rutina que yo sé que yo asumí que existe. No sé quién la implementó, pero estoy asumiendo que existe. Entonces, si esto funciona, quiere decir que no, esto no puede existir, porque si no estaré solucionando lo imposible. Ahí está la contradicción. Todos están... ¿Ninguno está perdido? Profe, yo no entendí muy bien. David, ¿qué no entendiste? Empecemos por allí. Lo del M'. La idea es, yo te estoy dando esto. Yo te digo que esto existe. Que para cualquier MP, para cualquier máquina y cualquier entrada te dice si la máquina acepta o no X. Entonces yo lo que te estoy pidiendo es que con eso soluciones el problema, programes el problema de la parada. Es decir, si M se para en X. Y aquí yo te estoy sugiriendo una forma de hacerlo, que es modificando con esta función f la máquina de entrada, de tal manera que ahora sí puedes utilizar este procedimiento y que te retorne 1 si y solamente si M acepta X. ¿Tú sabes que te retorna 1? Si y solamente si M' acepta X. Entonces tú básicamente lo que quieres hacer aquí es tú sabes que MP de M'(X) es igual a 1 si y solamente si X, M' acepta X. Y tú quieres que eso se cumpla, entonces que esto pase exactamente cuando M se detenga en X. Entonces la pregunta es, ¿qué modificación sea? ¿Qué modificación harías cómo transformarías M en M'?
de tal manera que esto pase. Mira que esto es exactamente lo mismo que escribir M' acepta X si y solamente si M holds en X. O sea, tú ya estás en esto. Si tu programa hace ya esto, pero no te ha dicho quién es M', o sea que lo que tienes que determinar es quién es M'. Entonces M' tiene que ser una modificación de M, una transformación de M, tal que esto pase. Entonces, ¿cómo harían esa transformación? Santiago. ¿Profe? ¿Cómo haría la transformación? ¿Qué entiendes? ¿Qué no entiendes? No, profe, la verdad estoy un poquito perdido. Pero dime dónde para yo poder ayudarte a encontrar en qué estás perdido. En eso de transformación no estoy seguro. La transformación es una función. Tú sabes, una función de Python Sí, que te transforma una máquina. ¿Qué es una máquina? Una máquina tiene estados, tiene el delta. Entonces tú tienes que transformar eso de tal manera que esto pase. A ti te dan una máquina M y tú quieres transformarla en una máquina M', tal que M se detiene en X si solamente M' acepta X. Mira que el X es el mismo. La diferencia está en este M y M'. Lo que me estoy preguntando es, ¿qué transformación podría hacer? La máquina es simplemente una cosa finita, ¿no? Tiene un número de estados finitos, tiene unas transiciones finitas, una función de transición finita. Entonces, ¿cómo transformas? Okay. ¿Qué se te ocurre? Naim. Naim, ¿estás? Sí, pero no estoy muy seguro. M' me dice y acepta X, ¿cierto? Sí. No, MP. M', sí, ¿qué es MP? Sí, ese es M'. O sea, MP es Membership Problem. Y él te dice si Ok. M' acepta o no X. Te vuelve 1 si la acepta, te vuelve 0 si no. Ya tú asumes que tienes eso. Así es que ustedes ya utilizaron librerías, ¿cierto? Ustedes saben que uno en Python a veces utiliza cierta librería y está implementado algo. Yo estoy asumiendo que ustedes milagrosamente tienen una forma de solucionar eso. O sea, tienen en una librería tienen una función o un procedimiento que se llama MP, que recibe una máquina, una entrada y me retorna 1 si la máquina acepta esa entrada. Y la máquina aquí es M'. Pero miren que M' la calcula a través de M. Es cierta modificación que yo le hago a M para que esto se dé. Bueno, uno cuando está en esto, uno trata de ir a los conceptos básicos. ¿Alguien me puede decir qué significa que M' acepte X? Que X pertenece al lenguaje de M'. Muy bien, pero más allá, ¿y cuándo pasa eso? En la máquina, como si debe pasar. Cuando M' con X puede llegar a un estado de aceptación. Exactamente, muy bien. ¿Y qué significa que M se detenga en X, Ángelo? Que llega a un estado de aceptación o de rechazo. Exactamente. Entonces, en este momento ustedes ya deberían saber qué transformación puedo hacer yo a M para que se convierta en un M', de tal manera que M' acepte X cuando M se detenía en X.
Pues, profe, no sé, de pronto lo único que se me ocurre Ujú, es, primero entra a M, ujú. a de pronto como a descartar o hacerle algo cuando se queda en un loop. Si se supone que tengo una función que calcula, yo también puedo asumir que sabe cuándo es un loop y cuándo es un rechazo. Entonces, No, 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 eso, MP no te, MP no sabe eso, MP simplemente acepta el M, o sea, te vuelve uno sí, solamente si M' acepta X. Eso es todo. Pero ahí, pero, profe, o sea, no estamos hablando es de f de mx que me devuelve m'. sí, es una pequeña, la transformación es la mínima transformación posible, es una cosa, si lo piensan se dan cuenta que es algo bien sencillo. Imagínense que ese M' tiene unos estados, ¿cierto? Unos son de aceptación, otros son de rechazos. Perdón. Ustedes pueden modificarla, pueden modificar los estados si quieren, pueden crear un nuevo estado, porque todo eso es una máquina finita. Ustedes pueden escribir un programa que vaya y añade estados, borre estados, cambie estados, cambie un estado de rechazo en un estado de aceptación, cambie una aceptación en rechazo, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo transformo M en M' de tal manera que M' acepta X y solamente M se detiene en X? Ah, pues, quitando los estados de rechazo y convirtiéndolos en aceptación, ¿no? Ujú, exacto. Entonces, era muy sencillo. Otra forma de hacerlo es la siguiente. Simplemente, cuando veas un estado de aceptación o rechazo, simplemente añades otro estado, de tal manera que esté en aceptación o esté en rechazo, pues entre en aceptación, que es lo que tú acabas de decir. De esta manera, bueno, de pronto tu solución incluso es más intuitiva, Ángelo. Tú dices, cojo esta máquina y le cambio todos los estados los estados de aceptación siguen siendo aceptación y los estados de rechazo los convierto en estados de aceptación, ¿cierto? Ahora puedes argumentar por qué esto pasaría entonces. Pues porque antes, si está en un estado, para que pare, llega o a aceptación o a rechazo. Mm, Entonces, supongamos que entra por la segunda condición, entre comillas, o la segunda parte de la condición, entonces él para. Pero el problema es que podía parar, pero quedarse en un estado de rechazo, lo cual haría que no se cumpliera la primera parte de la condición. Entonces, para eliminar esa posibilidad, se cambian los de rechazo, aceptación y así, ya. Siempre que pare, va a aceptar, va a ser exacto, aceptado. exacto. Y cuando no pare, pues tampoco la va a aceptar, ¿cierto? Ujú. Entonces, muy bien, ¿todos entendieron la solución de Angelo? Profe, a mí no me quedó tan clara. Pues podría, no sé si Ángelo la podría repetir. Angelo, te voy a ayudar con una gráfica. Entonces tienes, ¿Desde dónde, Koji? M es Todo. una máquina, ¿cierto? ¿A Sí, todos? señor. No, no, podemos, sí, M es una máquina. Ok. Bueno, M es una máquina y una máquina tiene unos estados eh, Q, un estado inicial S, una función de transición delta, unos estados de aceptación F y unos estados de rechazo, digamos R. Y bueno, El sigma y el gamma. bueno, el alfabeto pues se supone que es el mismo. Bueno, el alfabeto y lo demás va a ser pues exactamente lo mismo.
lo que me importa va a ser esto. Entonces, la idea es generar un M'. En este caso va a tener los mismos estados, el mismo estado inicial, el mismo delta. Lo que va a cambiar es F' y R', sigma y delta. Ahora, lo que Angelo dice es que este F' de aquí, los estados de aceptación de M', son los mismos estados de aceptación de F unido con los estados de rechazo de M. Y R' pues va a ser vacío. No va a haber estados de rechazo. Entonces, ahora Angelo te va a explicar por qué, si M es esto y M' es esto, por qué esto se daría. Ahora, si esto se da, Entonces, espérate un momentico, si esto se da, una vez Angelo nos explique si esto ocurre, entonces este programa efectivamente soluciona el halting problem. ¿Por qué? Porque él te calcula el M', así como está aquí, y invoca esto, y este procedimiento yo estoy asumiendo que existe. No sé cómo está implementado, estoy asumiendo que existe para encontrar una contradicción. Entonces, por esta propiedad, si este devuelve 1, entonces este también devolvería 1 porque yo hago el return 1. Y si este no lo acepta, entonces sería por el else y retornaría 0. Es decir, que se daría exactamente esto. Es decir, que estaría solucionando el problema de la parada. Y el problema de la parada no tiene solución algorítmica, entonces una contradicción. Entonces esto no puede existir. Porque si existiera, estaría solucionando este problema. Esa parte yo asumo que la entiende, Santiago, ¿no? Sí, sí, eso fue de la clase anterior. Exactamente. Entonces ahora lo único que falta es que con esto Ángel puede explicar el resto. Ángel, todos tuyos. ves, Santi, entonces resulta que a vos inicialmente te entra un M, ¿no? Una máquina M, en donde vos tenés de que esa máquina para tanto cuando entra un estado de aceptación como cuando entra un estado de rechazo, ¿sí? Pero vos para cumplir con la condición que está a la izquierda, tenés que asegurarte de que siempre que pare, tiene que entrar en un estado de aceptación. Entonces, para eso es que en M', o sea, la función que se aplica para poder calcular M', lo único que te hace es, coge los estados de aceptación y los deja igualitos, los deja quietos. Y los estados de rechazo los convierte en estados de aceptación. Entonces, de esa manera, vos ya tenés de que siempre que pare, va a entrar en un estado de aceptación y ahí ya cumplís las dos partes de la condición. ¿Sí? Pues, sí, o sea, lo que entiendo es que básicamente para, y no importa en qué estado termine, la M' va a aceptarlo. Es eso. Sí, pero sí, ahora sí ves ya toda the whole picture. O sea, ya con esto estás solucionando el problema de la parada. Algorítmicamente. Porque es fácil escribir un programa que te calcule esto, ¿cierto? Sí. Entonces, está mostrando que eso no puede ser, entonces quiere decir que el membership problem, es decir, escribir un programa que dado M y X me diga si M acepta X también es imposible, por contradicción. ¿Entendiste o no? Pues digamos que entendí la solución de Angelo, pero todavía se me dificulta un poco relacionarlo con, o sea, al final nuestra M', necesito leerlo un poco. No, léelo porque, entiéndeme, consistentemente eso es un problema, digamos, generalizado. Sí,
Y entonces no es simplemente tú, sino que es algo que aparentemente es difícil de entender para los estudiantes. Entonces es bueno que preguntes cada cosa porque me interesa que entiendan esto. Pero tienen que concentrarse porque si están haciendo otras cosas, mirando redes sociales o algo así, obviamente no van a entender. Entonces aprovecho tu ganas de saber por qué funciona, Santiago. Sígueme preguntando. ¿Santiago? Sí, Profe, aquí yo tengo estoy. una pregunta. Dale, Ángelo. Ángelo. O sea, se dice que, pues, que se llega a la contradicción porque se asume que MP es capaz de resolver el problema de la parada, ¿cierto? No, Entonces, no, el problema de la parada, no, el problema del membership. MP, el problema de la parada es HP. no, por eso, profe, o sea, digamos que podemos implementar MP y implementando MP damos solución a HP. HP, exactamente. Entonces ahí es donde se encuentra la contradicción Ajá. porque estamos diciendo que HP tiene solución, pero realmente no lo es. Entonces, por contradicción, MP tampoco tiene solución. Ujú, exacto. Exactamente, pero tú no estás implementando MP, sino que tú estás diciendo, bueno, aquí lo que pasa es que la gente se confunde exactamente en ese punto. Dice, supongamos que podemos implementar MP y van y lo tratan de implementar. No, uno asume que ya es dado, que ya existe esa implementación. Yo no sé cuál es, pero ya existe. Nicolás la implementó y nunca nos mostró el código y la puso aquí en esta librería. Entonces yo la estoy usando, yo no la estoy implementando. Miren, yo estoy invocando a MP, M' de X, yo estoy implementando esa HP, esa es la que estoy implementando MP, estoy asumiendo que ya está implementada. De pronto esa es la diferencia. Ángelo. Ok, entonces el punto de partida no es que yo voy a implementar, sino que yo voy a suponer de que existe Exactamente, y voy a usarla para resolver HP. exactamente. Entonces, cuando resuelvas HP, como tú sabes que HP no se puede solucionar algorítmicamente, es decir, no es decidible, concluyes que MP no puede existir. Y si no hay un algoritmo que pueda decidir si M acepta X o no, quiere decir que ese lenguaje no es recursivo. El problema no es decidible. No existe un algoritmo que lo pueda hacer. Es decir, no existe una máquina de Turing que lo pueda hacer. ¿Es claro o no? Profe, ¿podría volver a repetirme ese último pedazo? Bueno, listo, Ángelo, lo tengo allí grabado. ¿Y los demás yo asumo que todos están entendiendo súper bien esto o tengo que preguntar a uno por uno si han entendido o no? Bueno, Jorge. Pues a grandes rasgos yo creo que sí, de pronto la parte que es el tema justo de hoy, Ujú. no tan bien, pero ya digamos que el panorama como más completo, pero relacionándolo con lo que vimos la clase pasada, sí, sí, pero hay detallitos que me Bueno, embolato. Naim, ¿estás? Yo creo que ya entendí. No había entendido qué era la pregunta inicialmente. Luis. Mm, Pues, profe, yo la verdad todavía sigo un poco enredado con M y M prima. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a empezar otra vez desde el problema original, ¿cierto? Entonces, hay algo que ya probamos que era imposible, o que decir que no existe una máquina que nos pueda solucionar el problema, es decir, que este lenguaje HP, eso lo hicimos en la otra clase, que recibe máquinas, numeral posibles entradas y solamente acepta si M holds on X. Ya mostramos que no puede existir una máquina que me reconozca este lenguaje, es decir, una máquina que acepte estas entradas
Y estas entradas son aquellas que la máquina se detiene en X. Otra máquina, la máquina de entrada. De pronto eso es otro problema de la confusión. Otro problema que genera confusión. Es decir, yo no tengo una máquina, no puede existir una máquina que ustedes le den un M y un X y la máquina le diga, sí, esta M se detiene en X. ¿Ya? No existe un programa que ustedes le den M y X y le diga si la máquina se detiene en X. Igualmente, no existe ningún programa que ustedes le den un programa y una entrada y nos diga si ese programa en Python siempre termina cuando le da la entrada X. ¿Ya? Bueno, esto es imposible. Ahora nos movemos a otro problema y estamos tratando de mirar si esto también es imposible. La entrada es M y X, pero se detiene, o sea, acepta sí solamente M accepts X. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Para ir paso a paso. Luis Alberto, ¿cuál es la diferencia entre M holds on X y M accepts X? Que una tiene que estar en un estado de aceptación y la otra es que tiene que pertenecer al lenguaje. No, no exactamente. Francisco Suárez, ¿cuál es la diferencia entre M holds in X y M acepta X? Francisco. No, profe, la verdad, no, pues, o sea, obviamente, quitándolo obvio, la diferencia no la veo tan clara. No, entre estas dos cosas. Entonces, Es una definición. Porque, o sea, yo había entendido que cuando M, pues, para en X, en prima lo acepta, pero... No, pero mira, no, espérate, no estamos hablando de M' ni Oh, nada. ok, Es M y M. ¿Qué diferencia entre M holds en X y M acepta X? que M holds X no necesariamente es que lo acepte. Pues es como que se detiene, si entiendo bien. Exacto. ¿Y cuándo se detiene una máquina M en una entrada? ¿Bajo qué condiciones? Son dos. No, no me acuerdo, profe. Bueno, Juan Camilo, Erazo, Sí, profe. ¿cuándo M se detiene en X? M holds on X. Cuando se queda en un ciclo infinito. No. De hecho, lo opuesto. Bueno, Ángelo, cuéntanos, ¿cuándo M se detiene en X? ¿Ángelo? Profe, perdón, es que estoy teniendo un pequeño problema de conexión, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo M se detiene en X? M se detiene en X cuando entra un estado de aceptación o de rechazo con la entrada X. Exactamente. Esa es la definición, que es lo contrario de lo que dijo Juan. Es decir, Juan es cuando eso no pasa, nunca entra ni en aceptación ni en rechazo. Nunca. Entonces decimos que M se queda en un ciclo. ¿Ya? Entonces, miren que la diferencia es obvia. Aceptar significa entrar en un estado de aceptación. Pararse, detenerse en X significa que o llega a aceptar o la rechaza. ¿Ya? Entonces, estos dos problemas en principio son diferentes. Aunque obviamente este está incluido en este, pero son dos problemas diferentes. ¿Ya? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para mostrar que uno no puede implementar esto? Uno no puede implementar un programa que me solucione esto. Que pueda decir si esto cumple esto para cualquier M numeral X. Entonces yo pego por contradicción. La idea es, yo digo, sí, eso es recursivo. Sí existe ese programa que me puede, dado cualquier M, cualquier X, si M acepta X. Yo voy a llamar ese programa, lo voy a llamar MP
que recibe M y X y me retorna 1 si y solamente si M acepta X. Yo estoy asumiendo que sí existe, es decir, lo contrario a lo que quiero probar, que esto es imposible. Esa parte, ¿alguien no la entiende? Jorge. No, profe, hasta ahí bien. Bueno, si alguien no entiende, por favor, o sea, hagan mi trabajo más fácil, no me hagan preguntar a uno por uno si ha entendido o no, díganme, no, esa parte no la entiendo. Recuerden que el interés aquí es que todos entiendan. Bueno, entonces si entienden esto, yo estoy asumiendo que esto es para cualquier M, ¿cierto? Entonces, como es para cualquier M, pues para que no se me confunda con este M y se confundan allí, entonces yo voy a decir que para todo N, para todo X, ya, es lo mismo. Bueno, ahora yo voy a aprovechar que yo voy a decir, como tengo este programa, entonces lo voy a utilizar para solucionar este problema. Con esto, yo puedo escribir un programa que me diga, dado para cualquier M y X, si M se detiene en X. Ajá, pero eso no es posible. Entonces quiere decir que esta suposición de que esto existía es falsa. Es decir, esto no existe. ¿Entienden o no? Sí, profe, o sea, ahí está diciendo, obvio, MP me resuelve el problema de HP, pero ya demostramos que HP o sea, no se puede, es imposible resolver y por lo tanto definimos que MP también, o sea, no, tampoco existe. Exactamente, eso es. Ahora ya entendiste todo. Entonces lo único es, lo complicado que van a enfrentarse ustedes en el examen es que ustedes tienen que encontrar cómo usar esto para solucionar esto o cualquier otro problema que ya se haya establecido que es imposible solucionar. En este caso, Angelo con un poquito de ayuda lo hizo. Generalmente es algo que tiene esta forma. Ustedes dicen, voy a escribir mi programa HP, M de X, cojo y transformo este M y a veces incluso la misma entrada la puedo transformar también. Y en este caso generé un M', transformando M, la transformación la dio Angelo. Y luego llamé a MP, que funciona para cualquier máquina que le den, para cualquier N que le den, cualquier X. En particular va a funcionar para este M'. Entonces este programa me va a decir si M' acepta o no X. Entonces, si la acepta, retorno 1, o sea que HP retorna 1. Si la rechaza, si M' no acepta X, entonces retorna 0. Dependiendo de qué transformación es esta, se me puede cumplir esta propiedad. Si se me cumple esta propiedad, M' acepta X, si solamente si M hold X, entonces ahí este programa estaría solucionando exactamente HP, porque me va a retornar 1 si solamente si M se detiene en X. Profe, Pero a mí me queda una ahí y es, o sea, nosotros definimos MP como que lo acepta, ¿cierto? O sea, ahí retorna 1, si definitivamente... si M' acepta X, pero si no, esto es un else, si no, retorna 0. Pero de cualquier manera, así retorne 1 y 0 no significaría que se detiene, o sea, que HP se detiene porque, o sea, ahí estamos diciendo que Sí, que lo pero- acepta, lo rechaza, pero ya dijimos que si lo acepta, lo rechaza, de igual manera, pues se detiene. Sí, pero mira que aquí tú estás hablando aquí es ese programa que soluciona el holding de M y X. Esto es de M, es de detenerse con respecto a M y X. Tú no estás hablando de este programa, esto es
más arriba, ¿me entiendes? O sea, ese programa efectivamente Sí. se va a detener, pero tiene que cumplir esta propiedad para poder que solucione el halting problem. ¿Por qué? ¿Qué pasa, ¿qué pasa si este retorna 0? Tu confusión ya sé cuál es. Tu confusión es que tú estás hablando de HP, si HP se detiene siempre. Es claramente HP, o retorna 1, retorna 0, siempre se detiene. Pero yo no estoy preguntando si HP se detiene o no, yo estoy preguntando si M se detiene en X, si M, no HP, M. ¿Sí es la diferencia, Santiago? Sí, 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 sí. O sea, es la entrada la que queremos saber si se detiene o no en X. Ahora, esto sería como una máquina que siempre termina y acepta o rechaza dependiendo de esto. Y eso está bien porque yo estaría mostrando que existe una máquina que se llama HP que siempre termina y hace lo que tiene que hacer, pero eso es imposible. Ahora, este M', ahí está el truco. ¿M' cuál es? Pues M' es una transformación muy sencilla. Simplemente coge la misma M que recibe, deja los mismos estados, el mismo estado inicial, las mismas transiciones, pero cambia los estados finales. Los estados finales son más grandes, son los mismos estados finales que tenía y le agrega todos los estados de aceptación. Y los estados de rechazo, pues no hay ninguno. Y el resto es todo igual. ¿Quedó entendido? Sí, Bueno, entonces, Profe, yo creo que antes de seguir con el siguiente tema, es importante que todos entiendan esto muy bien. Entonces los voy a dejar con el monitor para que de pronto con él ustedes puedan definir más dudas. De pronto les da un poquito de pena conmigo estarme preguntando todo. No deberían. Pero es importante que aclaren esto para poder seguir con el siguiente tema. Si no, se van a perder. Si esta parte no la han entendido, el resto... Porque este tema, diferente de los otros, es bastante... Cada cosa está muy ligada a lo anterior. Y esta parte de aquí es lo más fundamental. O sea, si no han entendido esto, no pueden entender el resto. Entonces, Nicolás, ¿tú puedes resolver las dudas que puedan tener? profe, Ya mismo. Cuando tú quieras. Sí. Pues si Bueno, quieres, ya mismo lo hago ya mismo. profe, una pregunta. espérate un momentico que Ángel tiene otra pregunta y... Ujú. Porque no quiero seguir el tema hasta que esto no quede claro. Ángelo, cuéntame. Ya, profe, yo quería preguntar, o sea, Ujú. lo que vamos a hacer entonces para decidir si algo es decidible o no, Ujú. es llevarlo como a que solucione HP o MP Exacto. por O sea, contradicción. O sea, yo voy a asumir que ese programa que estamos colocando en cuestión, por decirlo así, sí, resuelve alguno de los dos. Y si lo exacto, hace, pues exactamente. digo que no es posible. Exacto. Y así sigues. Ahora ya tienes con este que acabas de decir, tendrías 3 problemas. Para un cuarto tú dices, voy a tratar de asumir que sí existe para este cuarto y soluciono cualquiera de los 3 que ya mostré que no son posibles. Y así sucesivamente. ¿Entiendes, Ángelo? Sí, profe, ahí la pregunta ya es, ¿ahí estamos demostrando la existencia o qué estamos demostrando? O sea, pues como en términos de... Que no existe, que es imposible. Porque si existiera, estás solucionando algo que es imposible solucionar. Entonces no puede existir. Es una prueba típica por contradicción. decidible, ¿sería entonces no decidible o qué, profe? ¿O son Claro, cosas pues, distintas? por definición sería no decidible. Porque para que sea decidible, que necesita que exista un algoritmo o una máquina que solucione ese problema, ¿cierto? Y tú estás demostrando que si tú asumes que existe, llega a una contradicción, entonces no puede existir. Ok, pero entonces ahí estaríamos diciendo que existe, más no si es decidible o semidecidible. No, aquí estás diciendo que no existe este algoritmo. Si no existe, entonces no es decidible. Ok, ya. Estamos hablando que no existe
De pronto Sí, sí es es como invisible. una técnica para demostrar que no existe. Sí, que eso implica que no es decidible. Ok, Porque tú necesitas aquí asumir que este programa siempre termina para cualquier M' y X que yo le dé. Es decir, que esto tiene que ser una máquina, este MP tiene que ser de algún LMP, no M', y X, el MP que te soluciona esto, tiene que ser algo que sea, siempre termine. O sea, no puede ser que esta cosa se me quede en un ciclo infinito aquí y yo no, ni retorne 1 ni retorne 0. Pues porque ahí se me tira todo. ¿Me ok, entiendes? sí, profe, claro. Ujú. Bueno, ¿tienen más preguntas? Profe, yo quiero como verificar si sí entendí. Entonces me Hazle. gusta. Eso está muy bien. Ok, ¿Sabes entonces, qué? Haz este ejercicio y trata de explicarle a todos los demás el problema. Y los demás, por ejemplo, Ángelo, que parece haber entendido esto bien, te puede hacer preguntas o te puede mirar a ver qué parte no está. Y así como que entre todos explicándose, de pronto aprenden más. Entonces, empieza desde aquí, otra vez. A ver ok, qué Santiago. vale. Entonces, pues lo que vamos a abordar es el halting problem, que primero consiste en definir una máquina que recibe, bueno, o definir un programa que cuando recibe un programa, pues lo que da como resultado es si este programa se detiene o no, con una entrada X. Entonces, nosotros en la clase pasada habíamos visto que pues esto no era posible, ya que eh, teníamos un problema que pues no teníamos, o sea, era imposible que definir si, pues, o sea, una máquina que defina si una máquina se va a detener o no. La cuestión que estamos abordando aquí, básicamente, es que nosotros podríamos crear un programa denominado MP que nos resuelva este problema, que pues ya de antemano pues sabemos que no se puede resolver, pero pues estamos suponiendo que existe, ¿cierto? Y MP básicamente lo que hace es que recibe un programa M y una string, o bueno, y una entrada X, y define si M acepta o no X, ¿cierto? Ujú. Entonces, básicamente, pues el programa MP, pues tiene su entrada, perdón, es que no alcanzo a ver, pues tiene su entrada, ¿cierto? Y retorna uno si M, o bueno, en este caso N, como está escrito, acepta X, ¿cierto? Entonces, eso técnicamente nos resolvería el problema del halting problem, como vimos en el algoritmo de arriba, ¿cierto? Porque entonces nosotros podríamos utilizar este programa para entonces definir si, pues digamos, cualquier máquina o bueno, cualquier programa M, este es aceptado o no, y pues si se detiene. Bueno, aquí me volvieron a surgir dudas. Entonces, nosotros, nosotros con qué propósito, nosotros, ¿por qué no podríamos poner directamente M en MP? O sea, ¿por qué estamos agarrando una M transformada por una función y no agarramos directamente M? Buena pregunta. Ángelo, ¿por qué no mandas aquí Porque M? Explica esa parte, eso está bien. Muy buena, buena pregunta. M, o sea, vos puedes Sí. decir que M va a parar en que rechazo o se puede quedar en un ciclo, ¿no? Pero Sí, resulta que para solucionar, digamos, el problema, tiene que cumplir con la condición a la izquierda, que dice que M' acepta X, sí, solo sí, M para en X. Entonces, si miramos cómo está construida el autómata M, tenemos de que M puede tener tanto estados de rechazo como como de aceptación. Y en los dos casos, me informaría que la máquina para, ¿sí o qué? sí, Sí. Entonces,
Si vos le mandas, digamos, la M directamente a MP, no estarías garantizando que se cumpla la condición de la izquierda. ¿Por qué? Porque entonces MP podría llegar a parar en un caso en el cual se encuentre con un estado de rechazo, por ende no es aceptado. ¿Sí me entendés? Pues Sí, 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 ok. entonces lo que vos haces con M' es como lijar los estados de rechazo y dejar solo los estados de aceptación. Pero ¿cómo? Vos no los quitas, sino que los caminos que te llevan a un estado de rechazo ahora van a ser caminos que te lleven a un estado de aceptación. Y de esa Sí, manera ya puedes garantizar de que siempre que pare la máquina se va a encontrar con un estado de aceptación. Pero eso es con M' o con W o con cualquier letra que le quieras llamar. Lo sí, importante es que sea después de aplicarle el proceso de sustituir todos los de rechazo por aceptación. ¿Sí? sí, ok. Entonces, esa M' lo que me está permitiendo es, claro, meter o sea, generar una M' que pueda ser ingresado en nuestro programa MP, tal que me retorne un 1. No porque después de todo lo que yo estoy haciendo con esa transformación es crear un camino adicional, que no Exacto. importa si en un principio termina en aceptado o rechazado, o al final crea un camino adicional que lo lleva a aceptado. Exacto, eso es. Y Muy bien, muy bien. Fue muy excelente interacción entre ustedes dos, muchachos. Eh, entonces, eso es. Entonces, pues hagan lo mismo con Nicolás. Traten de que esto quede claro para poder avanzar en los siguientes temas. ¿Listo? Entonces, la próxima clase la va a dar Nicolás, porque estoy en un seminario de avispa que, Nicolás, nosotros los invitamos a ellos. Sí, señor, tú me dijiste que les mandara el link. Yo Ah, les bueno. mandé la programación Ujú. y los links. Bueno, entonces luego hablo contigo, Nicolás, para mandarte el material de clase y demás, ¿listo? Listo, Fran. También podrías, si quieres, utilizar el video de la clase. La clase está ya en video, pero obviamente no vas a mandar solamente el video, sino que tú estás allí y lo puedes detener y demás. Es acerca de lo que estaba preguntando Ángel. Problemas decidibles y indecidibles. Entonces aquí hay otro que es indecidible y cómo se hace exactamente como dijo Ángelo, tratando de solucionar un problema que yo ya sé que no es decidible. Bueno, en todo caso, en la siguiente clase conmigo yo aclararé otra vez estas cosas. Mejor es como para no perder la clase. Bueno, muchachos, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Me quedo con ellos entonces, ¿cierto? muchas Sí, gracias, profe. si tienen dudas, si quieres que clarifique alguna cosa, de pronto Ángelo y Santiago ya que entendieron te pueden ayudar también con los demás para que discutan todos. Porque así tienen como base. Así es como, porque las dudas que explicó Santiago son las típicas dudas que yo he visto en estudiantes de periodos anteriores. Listo, entonces son muy comunes. Hasta luego, que estén bien. Chao, Fran. Hasta luego, profe, gracias. Venga. Yo tengo una duda. Listo, ahorita sí ya fue. Espérate, yo comparto pantalla. Listo, decime. Pero entonces, digamos que la función que yo estoy haciendo para transformar pues los estados de M', también la puedo ver como una máquina, ¿no? Sí, porque todo programa es una máquina. Ujú. Pero entonces, a su vez, si yo, por ejemplo, pues es parecido a lo que estaba diciendo el profe hace un rato, que si yo consiguiera una máquina que de algún modo me facilitara la creación de esa máquina que me permite la transformación de los estados de M', pues por contradicción, esa máquina como anterior a todo lo que estoy diciendo, pues tampoco, o sea, tampoco podría existir, ¿no es cierto? ¿Esta? La F, dices tú. Sí, sí, sí.
De hecho, la F sí existe, porque como lo teníamos ahorita, la F lo único que hace es los estados finales de la nueva M', esta de acá, ¿cierto? Van a ser, bueno, no usemos F, usemos los estados AC, ¿cierto? Que son los de aceptación, ¿cierto? Van a ser los estados de aceptación de la máquina anterior de M, ¿cierto? Unidos los estados de rechazo, ¿cierto? Entonces, esto imagínate que tenés una lista con los estados de aceptación y tenés una lista con los estados de rechazo, ¿cierto? Entonces es simplemente unir estas dos listas. Y esto sí se puede hacer, ¿cierto? Sí, sí, porque es independiente de, pues, de la lógica que haya detrás. Ujú. Listo, entonces, si quieren les explico esto como yo lo entendí en su momento. Pero entonces esperen, yo muteo a Elkin un momentico. Ya. Entonces, muchachos, les explico como yo lo entendí en su momento. Pues sí, Nico. Listo. Me aparece. El HP, ¿qué es lo que hace? Dice si un programa para o no, ¿cierto? En este caso estamos considerando el programa M, ¿cierto? Este de acá, ¿cierto? Y aquí le estamos diciendo si para en esta entrada, ¿cierto? Entonces, listo. Olvidémonos por un momento de esto, de esta M', ¿cierto? Entonces, HP retorna verdadero si para o falso si no para, ¿cierto? Teniendo eso en mente, ahorita sí miremos esta F de acá. ¿Y por qué esa M'? ¿Sí o qué? Entonces, esta M' en dónde la estamos usando? Acá en MP, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es MP? MP es una función que Frank el semestre pasado decía que la escribió Dios, ¿cierto? Entonces, esta me recibe una máquina cualquiera y un X cualquiera. Y retorna si esta máquina A acepta este string X, ¿cierto? ¿Hechos? Entonces, MP siempre acepta, ¿cierto? Bueno, no siempre, pero si está en MP es porque A aceptó X, ¿cierto? Sí. Muchachos. Listo, entonces, teniendo esto en mente, si algo está en MP es porque lo aceptó, ¿cierto? Si Ajá. algo no está en MP, estos son los aceptados, ¿cierto? Si algo no está en MP es porque lo rechazó, ¿cierto? Pero así lo acepte o así rechace, esta máquina paró, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que esta máquina es total, ¿cierto? Entonces, si es total, entonces para cualquier cadena X está definida, ¿cierto? Sí, ¿y se acuerdan de eso, muchachos? Ve, Nico, yo justo falté esa clase y medio me embolaté con que era total, una máquina total. Listo, una máquina total es... Imagínate una función total, ¿cierto? De las que veíamos en modelado de sistemas, ¿sí o qué? Entonces, una máquina total es aquella para cualquier string X siempre acepta o rechaza, ¿cierto? Siempre está definido. Entonces, O sea, siempre nunca para puede cualquier como string, quedarse en el limbo o algo así. no. Ok. Entonces, teniendo eso en mente, ¿cierto? Volvamos acá. Si algo está, bueno,
si MP acepta X, es porque llegó a algún estado de aceptación, ¿cierto? Pero si lo rechaza, igualmente paró, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta máquina asumimos que era total. ¿Sí o qué? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo uno los estados de aceptación de P, bueno, de MP? No, de MP no, porque creo que los confundo más. ¿Qué pasa si yo uno los estados de aceptación de la máquina A, esta de acá, ¿cierto? Con los de rechazo, ¿cierto? Que voy a tener todos los estados en los que la máquina M, bueno, A en este caso, para, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Porque ¿qué es parar? Es aceptar o rechazar, ¿sí o qué? Que se puede ver también como la unión entre los aceptados y los rechazados. ¿Sí o qué? Sí. Listo, entonces, si yo hago esta unión, yo tengo todos los estados en los que la máquina para, ¿cierto? Que esto en teoría sería esta línea de acá, que M' es la máquina, ¿cierto? En la que yo cambié los estados de aceptación y les uní los rechazados, ¿cierto? Es decir, si algo está en M', es porque es aceptado o rechazado por la máquina M, ¿cierto? Muchachos. Sí, o sea, pero entonces ahí mi pregunta es, ¿no significaría que entonces el M' que metemos en MP, al final el resultado no va a ser siempre true? Porque después de todo siempre va a ser aceptado, ¿no? Exacto. Entonces aquí tenemos un problema, porque nosotros sabemos que el problema de la parada es ¿qué cosa? Es indecidible, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la contradicción, ¿cierto? Porque estamos diciendo que el problema de la parada para. Es decir, que existe un algoritmo que me dice que para cualquier máquina M siempre se va a saber si para o no para. ¿Sí? Y esa es la contradicción y por eso el membership problem, este de acá del MP, es indecidible. ¿Sí? Uy, Nico, ¿puedes repetirlo, por favor? No entendí muy bien. ¿Desde qué punto? ¿Desde la función f? Desde, o sea, M' yo ya sé que es, o sea, una máquina de Turing, pero como que acepta todo, básicamente. Y ya, pues la otra línea. ¿Esta? Listo. Ajá. El MP es el membership problem, ¿cierto? Que esto en términos más formales, MP es igual al conjunto, ¿cierto? De las máquinas y los strings X, de manera que M acepta X, ¿cierto? O es lo mismo decir, espérate acá. Los M's con los strings X, ¿cierto? De manera que X pertenece al lenguaje de M, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, ¿sí o qué? Ujú. Entonces, si algo está en el conjunto de MP, ¿cierto? Es porque esa máquina acepta este string, ¿cierto? Ujú. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que en este F de acá, ¿cierto? Te cambio colorcito. En este F de acá estamos metiendo los estados de aceptación y de rechazo del M que me pasaron, ¿cierto? Es decir, que yo siempre voy a poder decidir si este string X pertenece
a M' o no. ¿Cierto? Sí, o sea, en ese caso siempre pertenece a M'. Exacto. Sí. Si yo hago esta transformación, sí, entonces siempre me va a tirar true o false. ¿Cierto? Pero entonces, ¿por qué está la contradicción? Porque en cualquier caso, yo estoy diciendo siempre que este algoritmo me está resolviendo el problema de la parada, ¿cierto? El HP. ¿Sí o qué? Ujú. Que este sabemos que es indecidible, ¿cierto? O sea que es imposible que suceda. Entonces, como asumimos que esta máquina era total, ¿cierto? Es decir, que para cada string que le pasemos está definida, ¿cierto? Entonces, llegamos a una contradicción, por tanto, esto también es imposible. ¿Sí? Pero ¿dónde está la contradicción? No la miro. Ok, repito entonces. El HP nosotros dijimos que era imposible, ¿cierto? Esto lo sabemos. El HP es Ajá. muy HP. No, Sí. no se deja por ningún lado. Entonces, el HP está acá, ¿cierto? Entonces, estamos mostrando un algoritmo que nosotros, asumiendo que MP se puede hacer, estaría diciendo que HP se puede hacer, ¿cierto? Porque este algoritmo siempre para, ¿cierto? O sea, siempre retorna true o false, ¿cierto? Es decir, Ujú. que siempre acepta o rechaza. El MP, esa parte que dice MP metido M', X, ¿qué es lo que significa? ¿Este? Ajá. MP retorna verdadero si X es aceptado por la máquina que le pasé. En este caso, M'. O sea que sería true, ¿no? Exacto. Entonces, al siempre retornar algo, yo estaría diciendo que el HP tiene solución, ¿cierto? Pero yo Ajá. ya sabía que no tenía solución, ¿cierto? Entonces, esa es la contradicción que les estoy diciendo, Ah, ¿sí? o sea, es como que, o sea, si tengo un programa, asumo que funciona e intento probar HP y funciona HP, significa Entonces, que, el programa que asumí que funcionaba, no funciona. Ujú. mm, ok, y si asumo un programa que funciona y, o sea, y no me resuelve HP, ¿qué significaría eso? Ahí no podrías concluir nada, porque estás asumiendo un programa, ¿cierto? Y estás asumiendo, bueno, no lo llamemos MP, llamémoslo un programa P, cualquiera, ¿cierto? Estás asumiendo que un programa P, ¿cierto? Funciona, ¿cierto? Ujú. Y con esto no sos capaz de concluir HP, ¿cierto? Ok. O sea, esto, pues estás asumiendo esto, ¿cierto? Si acá concluís HP, entonces llegas a la contradicción, ¿cierto? Porque sabes que HP no funciona, ¿sí o qué? Ujú. Si llegas a cero, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás diciendo que en teoría HP no funciona, que es lo que ya sabías, Ok, ok, ok. ¿sí? Entonces, sí, ya entendí. O sea, básicamente es como que hice funcionar HP y por lo tanto es falso, porque nunca debería funcionar. Exacto. Ok. O No sea, sé ahí si alguien básicamente tengamos como hicimos que dijimos, ok, MP funciona, pero MP no puede funcionar y por lo tanto se llega a contradicción y por lo tanto MP no existe o no funciona. O sea, ahí la conclusión ¿cuál sería? Que no existe, no funciona o que ambas o... que MP no es decidible, Ah, vale, vale, vale. ¿sí? Es decir, que yo no puedo mostrar un algoritmo que me haga esto.
O si quieres decirlo en otras palabras, pues que no existe. Y que si existe, pues, Dios mío, se ganó $1 millón. Listo, muchachos, ¿más preguntas? ¿O se quieren ir a mimir ya? A mimir. Ustedes me dirán, muchachos. No sé, David, tal Benico, vez. yo tengo Dime. una pregunta y es, pero entonces uno, ¿cómo hace para demostrar entonces que otro algoritmo es no decidible o decidible? Porque, Oli, ¿me escuchan? Me apareció un mensaje raro acá. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, digamos, acá demostramos que no es decidible, ¿sí o qué? Ujú. Pero con esa técnica o sea, como que no me dicta si es decidible, porque es que acá estamos ¿Cuál? llegando por contradicción. Cualquier Ujú. algoritmo, digamos que tenemos otro algoritmo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que con ese algoritmo vamos a ver si podemos llegar a resolver el problema de la parada. Me imagino que así es como el método de solución, pero no llega una contradicción. Entonces, como que esa técnica me funciona solo para demostrar que son no decidibles. Sí. Ok. De hecho, si a mí me dicen que diga si para algún string en particular, en teoría yo puedo reducir eso a este mismo problema. ¿Sí ves por qué? Pues igual esa es la siguiente clase. No te escucho. Ah, ok. Bueno, ya, no, estoy listo. Eh, entonces no sé si eso queda en dudas, muchachos. O sea, y eso lo puedo hacer como cualquier algoritmo, o sea, lo meto en HP y si funciona significa que no existe. Sí. Pero pues no todos los algoritmos me van a ayudar a probar A HP. decidir eso. Ajá. Ah, no, pues sí, No, pero en general lo digo. sí, sí. Es decir, si usamos un algoritmo para probar otro que ya sabemos que no se puede, ahí sí podríamos decir que, pues en términos generales. Ok. ¿Cierto? Exacto. No, preguntaba. Ah, sí, sí. Ah, ok. De hecho, eso lo van a ver ustedes eso lo vimos en análisis. Creo que no. Bueno. Entonces, pasemos uno por uno. David, ¿te puedes mutear? No, no te puedes mutear. Sí, sí, Nico, a Uy, mí ya me quedó claro eso. que Pues tuviera el poder lo- de desmutear a la gente, eso sería muy hardcore. con lo que explicó el profesor, sí me quedó claro lo de cómo resolvimos, cómo demostramos que MP no se puede resolver, pues, por contradicción. Ok. Pero ahí lo que me Francesco. queda duda es, Ok. pues, más o menos como lo que decía Ángelo. Yo estaba viendo la lista de ejercicios, pero tú dices que eso lo vamos a ver en la Ujú. próxima clase, ¿no? Sí. Entonces, vale. Francesco. François. Creo que no está. John, Hola. Sí me quedó claro. ¿tienes? Sí, perfecto. Gracias. Jorge, Copacito. Sí, todo bien, por ahora. Erazo, creo que bien. Sí. Kevin. Sí, Nico, también. Todo bien. Luis Alberto también, creo. Sí, yo diría que ahora sí, y creo que ahora sí entiendo el por qué no entendí antes nada, pero solamente necesito confirmarlo para estar seguro en este instante. O sea, MP tenía que parar. Sí, nosotros estamos asumiendo que MP es total, entonces para cualquier entrada para. Ok.
Ya, pues no sé si es que llegué tarde a la clase o algo raro pasó, pero es que yo había entendido, había pensado que ese era recursivamente numerable, entonces no me cuadraba nada. Estaba bastante confundido, pero creo que ya. Gracias. Ok. Aquí faltan ahí mi Koji. Todo Pues, bien, todo bonito. sí, a mí me quedó más claro la taquera. Ah, listo, muchachos. Entonces, creo que nos vemos el lunes. Ve, Nicolás, Que si ¿tienes pueden, 2 minutos más para explicarme algo? sí, claro. ¿Querés que quede grabado o podemos parar? No, puedes La, pararlo. la monitoría del proyecto quedó para el lunes, entonces. Ah, sí, al fin, Eh, muchachos. sí, pues no sé, digan ustedes. Pues yo apreciaría mucho que fuera para el lunes, porque hoy está muy hardcore el día, demasiado. Naim levantó la mano con que para lunes. Ángelo también. John, Santiago, Kevin. Hombre, ya. Más de la mitad del curso. Yo A también, mitad pero del no curso. encuentro el botón. Listo, entonces el lunes a las 4 puede ser. Sí, Nico, Para mí muchas está bien. gracias. Listo, bajémosle la mano a Jorge. Entonces voy a parar la grabación, ¿listo? Vale.